A continuación le voy a presentar una entrevista que le hice la semana pasada a Ana Chapa, psicóloga de la UNAM, en torno al perfil psicológico de los feminicidas y en particular del llamado monstruo de Ecatepec. Acompáñenme a verla, muy interesante. Ahora vamos a analizar el perfil psicológico del feminicida de Ecatepec. Juan Carlos N. y su pareja y cómplice Patricia N. fueron detenidos la semana pasada cuando transportaban en una carriola restos humanos. Ante las autoridades, Juan Carlos confesó al menos 10 feminicidios, aunque las autoridades dicen que podría estar relacionado con 20 asesinatos de mujeres. Juan Carlos N. declaró que las mató por bonitas y por su odio a las mujeres, y a su madre las mató con un arma punzocortante, las degollaba, abusaba de ellas sexualmente, las descuartizaba y colocaba sus órganos en frascos con formol. El martes de la semana pasada se filtró el video de su declaración en el que advirtió que si salía de esta seguiría matando mujeres y aseguró que está bien de la cabeza, que distingue el bien del mal. Juan Carlos N. podría ser el mayor asesino serial de la historia del país. Y para analizar su perfil psicológico se encuentra con nosotros Ana Chapa, ella es psicóloga de la UNAM. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy bien, gracias. Pues mira, a mí me cuesta mucho trabajo tratar de entender qué pasa en la mente de un individuo para cometer estos actos y decir estas cosas, y por eso te invitamos a ti para que, más allá de la nota roja, tratar de entender el tema psicológico detrás del mal, porque lo que hay aquí es el mal, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, pues este personaje que pues lamentablemente se filtró esta entrevista y que pues eso atenta contra el proceso, ¿no? El debido proceso, es correcto. Claro, y entonces eso ha generado pues también una revictimización, eso sí es importante señalarlo, ¿no? Así una descalificación moral a las víctimas, ¿no? Y a sus familiares. Pero si nosotros vemos a lo largo de la historia de los perfiles de los asesinos seriales, el caso Goyo, por ejemplo, el Goyo Cárdenas, el Matanovias, que también tiene poco tiempo que sale ese caso a la luz, el del caníbal de la Guerrero. Vemos un patrón muy similar en todos los casos, o sea, que tiene que ver sí con características de personalidad. A él le podríamos poner o diagnosticar como un trastorno de la personalidad que es antisocial, que se conoce como sociopatía o psicopatía. Todos estos individuos lo tienen. Aquí voy a empezar a relacionar dos cosas. ¿Cuáles son las características que tienen estas personas? Pero también vincularlo con lo estructural, que eso me parece muy importante que no lo dejemos de lado. O sea, hay una parte de la estructura psicológica del individuo, pero también el contexto socioeconómico, por supuesto, digamos. Que eso creo que es lo que más favorece. Hay muchos estudios sobre contextos, o sea, por ejemplo, pobreza y salud mental, ¿no? Desigualdad y salud mental. Y entonces, ¿cuáles son las características o los criterios para un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, como se conoce ahora en el Manual de Desórdenes Psicológicos? Pues es poca empatía, ¿no? Y aquí se refiere en el caso de la entrevista, cuando él dice que él, poca culpa, o sea, no hay culpa. Él dice, yo voy a si me dejan, yo voy a seguir matando, ¿no? Hay manipulación, que también podríamos verlo ahí, manipulación de las personas con las que se vincula. Por ejemplo, se filtra también por ahí que esta Patricia tiene discapacidad intelectual, no lo sabemos. Por supuesto es responsable de los actos, sin embargo, si hay dependiendo del grado de severidad, también hay mayor grado de manipulación, ¿no? Sí. Déjame preguntarte, en el tema de la empatía, Ana, ¿esto significa, podemos ver una persona que distinga el bien y del mal y tener problemas de empatía? Sí, por supuesto. O sea, aquí hay... puedes distinguirlo, si tan puedes distinguirlo que tu objetivo es a veces hacer daño y sabes que eso... O sea, él está consciente que está haciendo daño. Porque hay otros que ni siquiera están pensando que están haciendo mal, ¿no? Aquí hay una cosa que es como, nos puede asombrar, porque de repente estos casos extraordinarios, como que pareciera de estas mentes siniestras, nos hacen pensar que solamente individuos aislados pueden pasar, pero aquí el peligro o lo real o lo que hay que tener miedo es que estos individuos son perfectamente funcionales, sanos, algunos dicen por ahí hijos sanos del patriarcado, que es
un odio hacia las mujeres, muy referido. En casi todos los asesinos seriales, si nosotros vemos la historia desde la era del crimen sexual, que lo podríamos inaugurar con Jack el Destripador, se ve un patrón sistemático de asesinatos, feminicidios, los podríamos tipificar, pero hacia determinados cuerpos. Cuerpos de mujeres, de niñas y niños, o de ancianos, o de personas feminizadas en el sentido de personas con una orientación, una identidad de género diferente. ¿Y a qué se debe ese odio a las mujeres? ¿De dónde viene, digamos, podemos decir freudianamente que es un odio a la madre? En fin, no sé, qué te pregunto. Aquí es algo bien interesante lo que él dice sobre que él comete estos actos porque todas las parejas que habían tenido le habían de alguna manera pues destrozado la vida o algo le habían hecho, ¿no? Que es responsabilizar a los demás de situaciones que tienen que ver con los actos, ¿no? Deshumanizar y ponerlos en calidad de objetos. Y con su mamá, ¿no? Que decía que su madre hizo todo esto, se prostituía, tenía relaciones sexuales con otros varones enfrente de él, o sea, todas estas cosas, que también ha sido en estas historias de asesinos seriales, en la historia de la criminología, poner a la madre en ese lugar. Pero no es un cliché, digamos. Es un cliché. ¿Es un cliché? ¿Pero es un cliché verdadero o no? O sea, sí pasa, pero ¿cuántas personas? O sea, aquí lo que hay es una moralización de unos actos, es decir, aquella que transgrede o las mujeres que transgreden a mandatos de género machistas, patriarcales, que es... era prostituta o, aunque no se dedique a eso, creer que por tener otras parejas es prostituta. Hay una moralización de ese acto. Él dice, estoy limpiando al mundo, ¿no? Tiene una frase que a mí me llama la atención, estoy limpiando al mundo. Si tú les preguntas a todas esas personas, te van a justificar sus actos diciendo que no vale la pena la vida de las personas a las que matan, ¿no? Y entonces ese es un cliché porque aquí... Si nosotros vemos, casi la mayoría de asesinos seriales son varones, el gran porcentaje. Sí. Las mujeres es muy poco, ¿no? El caso de la Mataviejitas, por ejemplo. Sin embargo, hay muchas, y bueno, las historias son de maltrato en la infancia. Abuso, ¿no? Abuso sexual. Sí. Si nosotros vemos las historias cotidianas de las mujeres, yo atiendo a mujeres víctimas de violencia sexual, cualquiera de estas. Hay muchísimos casos. Una de cada 3 niños, por ejemplo, en algún momento puede ser abusado sexualmente, mujeres también. ¿Pero abusado sexualmente por quién? Por varones. Por varones. Por varones. O sea, el porcentaje de mujeres que abusan sexualmente es también mínimo, ¿no? Y si nosotros vemos esta historia, o sea, de esta situación de abusos sexuales en la infancia y maltrato, vemos que la mayoría de mujeres tienen esa historia y... ¿Aquí qué pasa? O sea, ¿cuál es el límite entre saber que tú también fuiste agredido, abusado, maltratado y no te conviertes en un asesino serial o no te conviertes en una asesina serial? Y en el caso de los varones sí, hay un contexto que permite. A ver, entonces ahí está el contexto. A ver, ¿cuál es el contexto? Están todas estas características de poca empatía, irresponsabilidad, una sociedad machista. Una sociedad machista, un Estado que tolera este tipo de crímenes. O sea, las averiguaciones que se hacen de este caso es muy interesante porque son las familias principalmente las que presionan a las autoridades para que se sigan las indagaciones. Y, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, cuando fue también los feminicidios, fueron las propias familias las que hacían sus investigaciones y las que buscaban. Eso es interesante porque muestra también poca voluntad para aclarar esas situaciones y donde también se refuerzan estas ideas sobre la misoginia, es decir, ¿por qué son importantes unos cuerpos y por qué no otros? ¿Por qué hay que hacer una presión de esta naturaleza? Y en un acto como el de este monstruo de Ecatepec que le ponen, se disuelve también todos los feminicidios que hay, todas las desapariciones que hay en el Estado de México, que hasta la fecha suman 1796 por ahí. ¿Qué pasa? O sea, hay tantos asesinos seriales, se captura a uno y se pone la atención en él. Es como en el caso, por ejemplo, de los feminicidios. Es una cosa como de lavarse las manos. Claro. Ya tenemos a Juan N., al monstruo de Ecatepec, ¿no? Ya los demás pasan a un segundo plano, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, en el caso de Ciudad Juárez, el mismo Omar Abdel Sharif, el egipcio, la Foca y todos son a los que encierran, pero siguen cometiendo, o sea, estos feminicidios. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tenemos tantos asesinos seriales cuando las tasas de prevalencia de trastorno antisocial, que es psicopatía, sociopatía, que son estos perfiles de estos criminales seriales, nos habla que es de un 3% en la población. No corresponde eso a las desapariciones y a los
a Y los ahí entra el feminicidios. contexto. Y ahí entra eso. O sea, hay un 3% que podría ser esa población, que podrían ser asesinos en serie, digamos, potenciales, pero aquí sí el potencial se convierte en realidad por lo que tú estás diciendo. Exacto. Por un Estado que lo tolera, por una sociedad machista. ¿Hay el tema socioeconómico importa? Ah, claro. Ana? Los Sí. cuerpos sobre los que suceden estos actos generalmente son cuerpos vulnerables, es decir, uno por una situación, por una condición de género y estas otras situaciones, por ejemplo, la infancia, ¿no? Una condición también de orientación sexual o identidad de género diferente a la heterosexual o la heteronormativa. Entonces hay situaciones de vulnerabilidad, pero la clase social también es importante, es decir, ¿cuáles son los cuerpos que no importan o que no van a ser buscados o que va a ser más difícil, ¿no? Pues estas características, por ejemplo, Ecatepec tiene toda una serie de situaciones de abandono, ¿no? Es un tema de justicia social. Sí. Entonces, tiene toda esta historia y entonces eso hace un caldo de cultivo. Ciudad Juárez, donde las chicas, donde son asesinos. Sí, no podría, lo que tú estás diciendo es que no podría haber un asesino serial de este tipo de feminicidios en Las Lomas o en Polanco. Puede llevarse a las chicas, es más difícil. No, por eso, pero habría, digamos, la presión social para atraparlo más rápidamente. Acá, como son mujeres más pobres, pues están más vulnerables a que esto ocurra, ¿no? Sí, sin embargo, o sea, el mensaje es para todas. Sí. O sea, ahí hay una moralización. Él dice, yo las mataría a todas y justifica sus actos. Bueno, pues, ¿qué cosa? Sí, es un monstruo. ¿Es un monstruo? Hay muchos monstruos, es lo peor. Eso es lo peor de todo. Ana, muchas gracias por venir. Bueno. Te agradecemos mucho tu diagnóstico. Gracias. Gracias. Hasta aquí esta entrevista que le hicimos a Ana Chapa sobre el perfil psicológico del llamado monstruo de Ecatepec. Vamos a hacer una breve pausa y voy a regresar a analizar la comparecencia de Rosario Robles ante la Cámara de Diputados con Nayeli Roldán. ¿Dio una buena respuesta la secretaria frente al gran tema de la estafa maestra? Regresamos en un momento más.